¿Qué tal? Esta sesión vamos a dedicarla a hablar de estabilidad de especies reactivas. Dentro de las más comunes para el caso del carbono tendremos el carbocatión, el carbanión y los radicales libres. Estas especies se forman durante las transformaciones químicas y obedecen al tipo de ruptura que se puede llevar a cabo. Si tenemos rupturas heterolíticas se formarán estas dos especies iónicas y si las rupturas son de tipo molítico entonces nos iríamos por la formación de radicales libres. La formación de estas entidades tiene mucho que ver con la estructura del compuesto que se está sometiendo a una determinada reacción. En ese sentido, esa estructura implicará la presencia de cadenas o de radicales o de grupos que de alguna manera van a alterar la estabilidad o la reactividad de estas entidades. Bien, el efecto que tienen entonces estos grupos unidos a las especies reactivas puede generar lo que se conoce como un efecto inductivo o un efecto resonante. El efecto inductivo lo simbolizamos a través de una I mayúscula y puede ser de dos tipos, dependiendo del grupo al que está unido o que está unido a la especie reactiva. Podemos tener grupos menos I que conocemos como grupos electroatractores o grupos más I que se conocen como grupos electrodonadores. Dependiendo de la especie, la presencia de uno u otro generará efectos que conocemos como un efecto estabilizante o un efecto desestabilizante. Es decir, la estabilidad de un compuesto o de una especie reactiva dependerá de los grupos presentes y cuando hablamos de un efecto estabilizante hablaremos de que la especie que se forma es poco reactiva porque en función a los grupos unidos a ella hace que la necesidad electrónica, ya sea por exceso, por falta o por desaparecimiento en el caso de los radicales libres, sea lo menos posible. Entonces, la estabilidad tiene que ver con un fenómeno importante que es la reactividad. Una especie reactiva estabilizada es poco reactiva, mientras que una desestabilizada es más reactiva. Y eso tendrá que ver con velocidades de reacción, con posibilidad de reacción, es decir, esto es un efecto sumamente importante porque de ahí veremos la variedad y el tipo de producto que se puede formar en función de la especie reactiva que se genera durante el cambio químico. Bien, habíamos hablado ya de los tipos de especies reactivas. Perdón, antes de que se me olvide, este efecto resonante tiene exactamente que ver la misma clasificación e igualmente presenta un efecto estabilizante o desestabilizante con o en la especie reactiva. Bien, considerando los tipos de especies reactivas, habíamos manejado ya en qué consistían y la clasificación que tenían cada uno de ellos. Veíamos que los carbocationes, pues obviamente la característica es la presencia de la carga positiva, dado que el número de electrones de valencia en este carbono, pues aquí implicaría solamente 3 electrones, mientras que en el caso del carbanión tendríamos 5 electrones de valencia para el carbono que está presentando esta carga negativa, de allí la carga negativa por el exceso o la falta de electrones de valencia que rodean al carbono sobre el cual se está depositando esta carga. Y finalmente hablamos también de los radicales libres, en donde la especie pues tiene 4 electrones de valencia, no hay un excedente, pero obviamente tenemos un electrón desapareado. Y los tipos que corresponden a cada uno de ellos serían los carbocationes, carbaniones o radicales libres de tipo metílico, primario, secundario, terciario, alílico y bencílico. Esta clasificación habíamos mencionado que está referida en función, por ejemplo, en este caso, al número de cadenas que están unidas al centro reactivo. Entonces, si hay una sola cadena que debe ser del tipo alifático, un metil, un etil, un isopropil, una cadena hidrocarbonada, dependiendo de ese número de cadenas tendríamos la primera clasificación. Y en el caso de estas especies, pues aquí es muy específico el hablar que la entidad reactiva está adyacente a un doble enlace. Incluso puede haber obviamente más sustituyentes de este lado, pero lo importante es la presencia de un doble enlace adyacente al carbono que soporta en este caso la carga positiva, negativa o el electrón libre. Entonces, en el caso de las entidades reactivas de tipo alílico hay un doble enlace y en el caso de las bencílicas hay un anillo de benceno. Bien, considerando estas especies reactivas, vamos ahora a hablar en particular de cada uno de los efectos. Primero hablaremos del efecto inductivo.
Voy a darle lectura a lo que tengo aquí. El efecto inductivo se define como el desplazamiento de la densidad electrónica de los enlaces sigma de una molécula orgánica como consecuencia de las diferencias de electronegatividad de los átomos enlazados. Bueno, ¿qué quiere decir todo este texto? Me dice que una especie reactiva depende mucho de a lo que está unido. Si tomamos el efecto más simple, o el ejemplo, perdón, más simple, sería este carbocatión. Este carbocatión tiene unidos hidrógenos a su alrededor. Los hidrógenos, electronegativamente hablando, son átomos menos electronegativos que el carbono y eso genera que haya vectores de fuerza desplazados hacia el átomo de carbono. En otras palabras, estos hidrógenos contribuyen en densidad electrónica con el carbono que está soportando la carga positiva. Este desplazamiento de los electrones del enlace hidrógeno-carbono lo que hace es que acerca los electrones del hidrógeno hacia el carbono y eso enriquece al carbono sobre el cual se encuentra. Entonces, eso genera un aumento de densidad electrónica sobre esta especie reactiva. Pero aquí lo importante es qué pasa cuando tenemos, cuando tenemos solamente hidrógenos o qué pasa cuando tenemos especies de esta naturaleza. Si tuviéramos un carbocatión, en este caso es un carbocatión primario. Este carbocatión primario está unido a puse una cadena muy pequeñita, pero está unida a un metilo. ¿Qué es lo que sucede con este metilo si hablamos ya del efecto comparativamente con el que tenemos de este lado? Aquí solamente tenemos hidrógeno, pero aquí tenemos un carbono. ¿Qué es lo que sucede? Que esto es un efecto en cadena, en donde cada uno de estos hidrógenos va a generar un efecto inductivo positivo. ¿Por qué? Porque el término positivo se refiere a que incrementa la densidad electrónica sobre este carbono y en consecuencia un metilo, dado que este carbono está enriquecido electrónicamente hablando, va a generar el mismo efecto sobre el carbono al cual se encuentra unido. Entonces, un grupo alquilo lo que hace es contribuir de forma positiva sobre este carbono, sobre este carbocatión, porque enriquece igualmente, vamos a decir, al carbono al que se encuentra unido y eso hace que la deficiencia que en este momento tiene el carbono, en el caso de este carbanión, se vea compensada por la presencia de la unión de este grupo alquilo. Si hablamos, por ejemplo, de este carbocatión en esta posición, tendremos un efecto, un efecto por parte del metilo que está en este lado y un efecto por este lado. Es decir, un carbocatión que está unido de esta manera ejerce o tiene un efecto más estabilizante si tiene dos metilos a su vez. Bueno, voy a hacer una corrección. Espero que ustedes ya la hayan visto y esto nos sirve de mucho tener errores. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que ir determinando la forma en la que hacemos las cosas. Y a ver, fíjense, esto que escribí aquí tiene un error. Este error quiere decir que estoy poniendo para este carbono 4 enlaces. Pero debe de haber una razón para formar esta carga positiva. No puedo tener un carbocatión que tenga 4 enlaces y aparte una carga. Entonces, aprovecho el propio error que cometí para que ustedes entiendan esto. Un carbocatión es el resultado de una ruptura de un enlace, en donde el carbono pierde un electrón. Si es el resultado de la pérdida o la ruptura de un enlace en un cambio químico, no puedo tener los 4 enlaces completos. ¿Por qué? Porque algo se tuvo que haber roto y al romper eso, pues la tetravalencia del carbono se pierde. Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, algo que sí tienen ustedes que estar muy conscientes es lo siguiente. La especie reactiva que yo tenga aquí no debe de tener el mismo número de enlaces que tiene un carbono normal. Este carbono normal es, vamos a decir, básicamente tiene sus 4 enlaces sin alteración. Pero este carbocatión que está aquí, como ya sufrió un proceso de alteración, no debe de tener el mismo número de enlaces. Entonces, no habría razón para ponerle esta carga positiva porque tendríamos 2, 4, 6 y 8 electrones. Tendríamos un octeto completo, tendríamos una tetravalencia completa, es decir, 4 electrones de valencia y por ende no debería de existir esta carga positiva. Entonces, bueno, no es tan grave el hablar de esto, pero sí es importante que hagamos la corrección. Entonces voy a quitar este carbono. Espero que haya quedado clara esta fe de ratas que acabo de hacer sobre la estructura. Y bueno, vamos ahora con el siguiente ejemplo. En el siguiente caso, aquí lo que tenemos es un carbocatión de tipo terciario
Y cada ramificación de este carbono, de este carbocatión, es un grupo alquilo. Es un grupo muy sencillo, pero son grupos alquilo. Todos los alquilos, por el efecto que dijimos aquí, es decir, cada hidrógeno contribuye a generar una densidad electrónica alta sobre el carbono al cual están unidos. Ese exceso, no es exceso electrónico, esa mayor densidad electrónica sobre este carbono hace que estos carbonos compensen de alguna manera al carbono que está aquí con una deficiencia electrónica. Entonces, estos carbonos son ricos en electrones, es decir, tienen el acercamiento de electrones por parte de los hidrógenos unidos a él, y bueno, pues esa densidad electrónica van a compartirla con la especie reactiva que tenemos aquí, y eso hace que esa compensación haga que un carbocatión de tipo terciario se sienta observe una mayor estabilidad, porque realmente la reactividad vamos a decir la reactividad de un carbocatión pues se debe a que le falta un electrón. La reactividad implicará que este carbono tiene la tendencia a reaccionar con algo para recuperar su situación inicial. Su situación inicial era tener 4 electrones de valencia. En otras palabras, es recuperar el electrón que perdió. Pero mientras eso sucede, estos grupos que están aquí lo que hacen es de alguna manera compensar la deficiencia que tiene este carbono. Y eso hace que de alguna forma este carbono no esté tan deficiente o no sienta tanto esta deficiencia del electrón, porque tiene 3 contribuyentes que le ayudan a que de alguna manera no se resienta tanto la pérdida del electrón. No sucede lo mismo con este, porque este solamente tiene 2 grupos metilo. Obviamente el hidrógeno contribuye, pero es mínimo, es más significativa la presencia de carbono. Y por otro lado, mientras menos grupos hay, entonces este carbono siente menor la compensación que pudiese darle cada uno de estos grupos. Entonces, en este caso, por ejemplo, los hidrógenos pueden hacer este efecto que acabo de mencionar, pero vaya, no es tanto, o sea, su contribución es pequeñísima en función a la diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el carbono. Entonces, aquellos carbocationes que tengan unidas cadenas alifáticas van a compensar y van a ayudar a estabilizar este carbocatión. Mientras más cadenas haya, pues obviamente la compensación se vuelve más eficiente, y por lo tanto un carbocatión terciario se verá menos desfavorecido a formarse, es decir, puede formarse. ¿Por qué? Porque de alguna manera las cadenas unidas a él van a compensar la deficiencia que tenga este carbono. Entonces, bueno, eso es lo que consideramos como el efecto Massey. Entonces, ese efecto inductivo positivo lo van a ejercer las cadenas alifáticas. Bien, vamos a aplicar un poquito lo que acabo de mencionar, y antes que eso vamos a revisar qué tanto entendimos de la clasificación de especies reactivas. Entonces, si ustedes observan aquí, tenemos esta cadena alifática y el carbocatión se encuentra en este carbono. El tipo de carbocatión que tenemos aquí, pues obviamente depende de la estructura o el número de cadenas unidas al carbono. El carbono señalado con esa carga positiva tiene, aparte de las 2 cadenas, un átomo de hidrógeno. Y la clasificación está en función al número de cadenas. Por lo tanto, esto es un carbocatión secundario. Si aplicamos ese mismo criterio en el siguiente, aquí tendríamos 1, 2, 3 cadenas. En este caso, el número de cadenas me dice el tipo de carbocatión que tengo. Entonces sería un carbocatión de tipo terciario. No hay hidrógeno en esta posición. Aquí tiene que ver con la explicación que les di en la parte de arriba. Tengo solamente 3 cadenas, y la restante, la cadena que nos falta, pues obviamente tiene que ver con la ruptura que tuvimos para formar esa carga positiva. Bien, me voy ahora con este carbocatión. Este carbocatión tiene solamente 1 y 2 cadenas unidas a él. Entonces, esto es un carbocatión de tipo secundario. Y finalmente, aquí la carga positiva está depositada sobre este carbono que estoy enfatizando. Ese carbono solamente está unido con una ramificación, que sería esta. Entonces tiene una sola unión. Aquí obviamente debe de haber hidrógenos en la parte del carbono, el carbocatión. Y sin embargo, y con eso, ese carbocatión lo vamos a clasificar como un carbocatión de tipo primario. Entonces, los carbocationes primarios van a estar siempre en los extremos de una cadena. Los secundarios van a estar a la mitad, pero sin más que los sustituyentes de la cadena en zigzag. Y bueno, de esa manera tendríamos la clasificación de los tipos de carbocationes.
Y en ese sentido, considerando lo que acabamos de mencionar con respecto al número de cadenas, en este caso el carbocatión que se forma tiene compensación por este lado del compuesto y por este lado. Aquí la compensación iría por este radical y este radical. Cada uno de ellos va a ejercer entonces un efecto inductivo positivo, es decir, este aumenta la densidad aquí, este aumenta la densidad y igualmente tengo una tercera posibilidad. Sin embargo, por ejemplo, solamente tiene esta contribuyente que hace que aumente la densidad electrónica. Este tiene dos, sería esta cadena que ejerce un efecto inductivo positivo y esta cadena. Entonces, el número de cadenas es el que define precisamente qué tanta densidad electrónica va a aumentar o no. Y vamos a concluir algo muy importante. En función al número de cadenas o al tipo de carbono, como ustedes lo quieran ver, o de carbocatión, perdón, vamos a hablar de la estabilidad del tipo de carbocatión. En términos generales y considerando esta explicación, podríamos decir lo siguiente. Los carbocationes de tipo metílico, dado que solamente tienen hidrógenos unidos entre sí, o sobre el carbono, perdón, le da poca estabilidad a el carbocatión y por ende los carbocationes metílicos son menos estables que los carbocationes de tipo primario, estos menos estables que los carbocationes de tipo secundario y finalmente los más estables de todos serían los carbocationes de tipo terciario. Entonces esto me da lo que conocemos como el orden de estabilidad de los carbocationes, ¿ok? Entonces, de esa manera vamos a manejarlo. Por el momento solamente voy a trabajar el efecto inductivo en esta parte y vamos a revisar qué sucede con los demás tipos de carbocationes. Entonces, si quiero hablar del otro efecto, vamos a dejar un poquito, vamos a trabajar ahorita con el efecto contrario, que sería, si yo tengo una cadena hidrocarbonada en donde se formó un carbocatión, pero esa cadena hidrocarbonada, por ejemplo, tuviese un átomo de cloro en esta posición. Es decir, un átomo de cloro es una posibilidad de una unión sobre un carbono que tiene una carga positiva, pero el efecto que vamos a tener aquí es diferente comparado con el que teníamos en los casos anteriores. El cloro es un elemento más electronegativo que el propio carbono, por lo tanto, el efecto que ejerce es un efecto electroatractor, es un efecto menos I. Ese efecto hace que si este carbono ya tiene una deficiencia electrónica, la presencia de un cloro hace que esa deficiencia se acentúe, que el carbono que tenemos unido directamente al cloro se empobrezca en cuanto a densidad electrónica y hace que la estabilidad de este carbocatión disminuye. Entonces, la consideración de la estabilidad está dada en función a las cadenas hidrocarbonadas, abusados con eso. No se refiere al grupo que acabo de indicar aquí. Cualquier grupo que esté unido, que tenga esta naturaleza de ser mayor o más electronegativo que el propio carbono, eso va a generar efectos desestabilizantes. Si tuviésemos, por ejemplo, aquí un OH y vamos a pensar, tuviésemos este compuesto, podemos tener efectos diferentes si tuviésemos, vamos a pensar aquí, que tuviéramos un carbocatión en esta posición, ¿ok? Si hubiese esa posibilidad de formar una especie más o menos con estas características, ¿qué implicaría la presencia de ese OH? Ese OH, dado que el oxígeno es más electronegativo que el carbono, entonces el efecto será igualmente electroatractor, es decir, lo que hace este OH con el carbocatión que tenemos aquí es desprotegerlo, es disminuir la densidad electrónica, y si ya per se este carbono le faltan electrones, y si por otro lado este está atrayendo los electrones hacia el átomo de oxígeno, este carbono se vuelve menos estable, es un carbocatión que resiente más la deficiencia electrónica, y entonces esto igualmente ejerce un efecto menos I. ¿Listo? Entonces, algo que necesito que entiendan es, el número de cadenas es importante para hablar de estabilidad, pero también es importante considerar el tipo de grupo que forma o que generan esta sustitución. Si los grupos son de la naturaleza alquílica como el que acabo de mencionar hace un rato, que serían estos,
Si son de naturaleza alquílica, entonces respetamos por completo este orden de estabilidad. Pero en el momento en que las cadenas unidas a estas especies reactivas son del tipo electroatractor, es decir, estos son grupos electroatractores, los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, los grupos OH, las aminas, etcétera, todo aquello que sea más electronegativo que el carbono va a generar este efecto. Y a pesar de que tengo cadenas sustituidas a el carbocatión, entonces ese efecto que hace que retira densidad electrónica hace que estas entidades se vuelvan menos estables. Entonces, el número de cadenas es importante, pero el tipo de cadenas también es importante. Entonces, cuando tenemos grupos, en el caso de los carbocationes, cuando están unidos a grupos menos I, entonces el efecto que ejercen ese tipo de grupos es un efecto desestabilizante. Y algo importante con respecto a este término estabilizante o desestabilizante es que hacen que la especie que se va a formar lo haga con menor probabilidad, es decir, se dificulta la formación de este tipo de entidades cuando las cadenas unidas a él van a generar una especie baja en estabilidad. Bien, esto sería con respecto al efecto inductivo. Entonces, repito, nada más para ir cerrando, cuando tengo cadenas alifáticas, cada una de esas cadenas ejerce un efecto inductivo positivo, que es estabilizante, mientras que las cadenas de naturaleza en donde el átomo directamente unido al carbono es, o no directamente unido, también puede ser a distancia, esas cadenas tienen átomos más electronegativos con el carbono, entonces ejerce un efecto desestabilizante. Entonces, eso sería en cuanto al efecto inductivo. Y vamos a ver qué sucede igual con los carbocationes, pero si consideramos el efecto resonante. Entonces vamos a considerar aquí el efecto resonante. Bien, y para ese efecto resonante, pues vamos a trabajar con las especies que aún habíamos revisado, que son los carbocationes alílicos, por ejemplo ¿ok? ¿Y qué es lo que sucede en un carbocatión alílico? Ese carbono que está presente en esta estructura obviamente tiene una deficiencia de electrones. Entonces, este carbono le falta un electrón, obviamente me faltan los otros enlaces. En ese carbocatión alílico, así como lo tengo indicado, debe de haber dos enlaces con hidrógeno, el enlace con la cadena y obviamente la ruptura que no sabemos con qué se hizo o qué es lo que había previamente, pero el cuarto enlace se rompió y se formó esta carga positiva. Bien, ya hablamos de estructuras resonantes. Esto quiere decir que si yo tengo una manera de acomodar los electrones de una manera diferente, en algún momento estos desplazamientos electrónicos pueden compensar la deficiencia que tenga este carbono. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues necesito que se acuerden de lo que revisamos en resonancia. Este par de electrones que está aquí, podemos moverlos, desplazarlos hacia donde hay una deficiencia. Entonces, aquí no puedo mover electrones, aquí este carbono le hacen falta electrones, no puedo mover los electrones que no existen. Sin embargo, en este doble enlace tenemos un par electrónico. Si este par electrónico lo moviéramos para formar un enlace entre este carbono y el carbocatión, entonces este migraría de aquí hacia allá, es decir, vamos a mover el enlace o desplazar el enlace para formar precisamente una entidad nueva. Esa entidad nueva es un efecto resonante, es generado a partir de un efecto resonante. Y de acuerdo a lo que habíamos revisado en las clases de resonancia, vamos a mover el doble enlace de la posición que lo teníamos a ahora esta posición, ¿ok? Y haciendo el balance, bueno, ¿qué es lo que sucede con esta estructura? Cuando hacemos este movimiento, el carbono que se encuentra en esta posición es un carbono que ahora ya tiene una distribución diferente. Este tiene 1, 2, 3 y 4 enlaces. No tiene deficiencias. Sin embargo, al momento que movimos ese par electrónico, ahora este carbono es el que tiene la deficiencia. Voy a hacer evidentes el número de enlaces. A ver, este carbono tiene 12 hidrógenos. Espero que no se pierdan en eso.
estos dos hidrógenos ya estaban ahí antes de que ocurriera este movimiento. Entonces, la carga positiva, al momento que movemos los electrones hacia el carbocatión, se genera en esta posición. ¿Cuál es la razón? La razón es que tengo en este carbono, tengo 3 enlaces, uno con este carbono, con el hidrógeno y con este hidrógeno. Y me está faltando un electrón de valencia o un enlace más. Como no tengo un enlace más, entonces asigno esta carga positiva y entonces el carbocatión ha cambiado de posición. Ya no está sobre la posición original, que era esta, sino que lo estoy moviendo hacia esta posición. Entonces, ¿eso qué hace? Genera que en algún momento dado, por este efecto, este carbono que inicialmente era el carbocatión, deje de serlo y ahora transformamos o movemos la deficiencia de carga hacia un carbono diferente. Entonces ahora el carbono cargado positivamente va a ser este que está aquí. ¿Y eso qué significa? Entonces que el efecto resonante puede ser o puede contribuir de tal manera que no solamente compensa, como en el caso del efecto inductivo, los grupos compensan la falta de electrones que tiene el carbono con esta deficiencia. Es decir, este introduce un poquito de carga aquí, este un poquito y este un poquito. Pero no es lo mismo hablar de solamente aportar algo de densidad electrónica a realmente devolver el electrón al carbono y entonces lo único que hacemos es este recibe un electrón mientras este es el que lo pierde. Entonces estamos cambiando completamente la posición de dónde está el carbono con deficiencia electrónica. Entonces el efecto resonante se vuelve más significativo que el efecto inductivo. Un carbocatión alílico cambia por completo la naturaleza o la característica del carbocatión inicial y lo que hacemos es, si este primeramente era el carbocatión, ahora el carbocatión se va hacia otra posición, es un carbono diferente el que tiene ahora la deficiencia y este es un proceso dinámico. Igualmente, si ya tenemos esto, o sea, si ya se formó el carbocatión en este punto, pues igualmente puedo hacer una redistribución, que esto regrese hacia acá y entonces nos vamos hacia el otro lado. Entonces, esto es vamos a decir, un desplazamiento electrónico que se da en función de la naturaleza de los radicales presentes en estos compuestos y lo que me dice entonces es que no solamente es una compensación de densidad, es un movimiento de electrones completo. Bien, eso sería para el caso de los carbocationes de tipo alílico. Pero ¿qué pasa si tengo un carbocatión de tipo bencílico? Es decir, si yo tengo una entidad en donde el enlace que se está dando con el carbocatión es precisamente de esta naturaleza. Si yo pongo aquí un CH2 y manejo la carga positiva en este punto, sería el ejemplo más simple, vamos a ver qué es lo que puede suceder. Si yo tengo esta entidad, puedo distribuir la carga de manera diferente, de tal manera que mueva la carga positiva hacia otro lado. Aquí necesito que hagan otra vez, recordar un poquito sus estructuras resonantes y qué es lo que me dice esta estructura. Voy a hacerlo de una manera muy, vamos a decir, demasiado explicada por el momento. Entonces vamos a tener aquí un anillo aromático. Ese anillo aromático tiene cierto efecto sobre la especie reactiva que se está formando. Entonces tendríamos aquí el CH2. Y algo muy importante es que voy a enfatizar el par de electrones que está aquí, ¿ok? Y lo que tengo que entender es que esa carga positiva implica que el carbono en esta posición, este que acabo de indicar ahorita, le falta un enlace, es decir, le falta un par electrónico, la formación de un enlace para completar su octeto. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que estamos haciendo es tratar de promover estos dos electrones hacia este lado para que tengamos una distribución diferente. Entonces, vamos a mover estos dos electrones, los vamos a mandar hacia arriba. Entonces, este carbono le hace falta un electrón. El movimiento que voy a proponer precisamente va a llenar ese hueco y de tal manera que estos dos, este electrón se queda sobre este carbono y este está migrando de aquí a acá. De tal forma que este carbono, ahora como está perdiendo este electrón, entonces el carbono con la deficiencia es este. Entonces, voy a hacerlo rápidamente de este lado. Entonces, la resonancia implica que vamos a mover los electrones de aquí. Este se va a mover para llenar el hueco que tengo en esta posición, porque ese carbono tiene una deficiencia electrónica. Y el producto de este desplazamiento electrónico va a ser el siguiente. Voy a tener aquí un carbono.
ahora se va a formar un doble enlace entre estos dos y obviamente, bueno, los enlaces siguen igual. Acuérdense que no hago movimientos de nada, es solamente desplazamientos electrónicos. Y entonces algo importante es que ahora este carbono, vamos a poner algo importante, este carbono tiene un hidrógeno. Eso, aunque no se ponga, sabemos que está ahí. Y entonces igual lo manejo en este punto. Y si ahora observan, el carbono que estoy señalando, este que está aquí, tiene 1, 2 y 3 enlaces. Nos falta un enlace. Y esa falta de enlaces fue precisamente por el movimiento que acabo de indicar en esta estructura. Entonces, cuando moví este electrón, este se mueve hacia este lado y ahora el carbono que está incompleto en electrones es este. Como solamente tengo 3 electrones de valencia, por lo tanto, esto implicará la adquisición de una carga positiva. Y bueno, ya teniendo esa estructura, puedo seguir moviendo estos pares de electrones. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer, por ejemplo, este par electrónico que tengo en este enlace? Este par electrónico igualmente se va a mover de aquí hacia este punto. Y al hacer esto, los electrones, vamos a pensar que se da lo que se conoce como un corrimiento. Si ustedes tienen esta estructura, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tratar de indicarlo de esta manera. Tengo aquí al anillo de benceno. Entonces ya tengo mi primera estructura resonante. Y bueno, aquí me interesa enfatizar este par de electrones, ¿ok? Y aquí estaría, bueno, el hidrógeno y aquí está la carga positiva. Casi necesito que piensen como si fuera un juego de billar. Si ustedes tienen un par electrónico aquí y tienen una estructura que es plana, ¿por qué es plana? Porque todos los carbonos involucrados en el anillo de benceno tienen hibridación sp2, incluyendo al carbocatión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a decir, redirigir a los electrones. Es como si yo hiciera esto, golpear a los electrones aquí y vamos a recorrer, este se va a ir a esta posición y este se va a ir a esta posición. Entonces ahí es un poquito más fácil de entender este desplazamiento electrónico. No quiero que piensen que los electrones brincan dentro de una estructura. Lo que hacen es que se desplazan en esa estructura, es decir, estos electrones se van a recorrer de aquí a aquí, es decir, estos dos se recorren de aquí a aquí, de tal manera que un electrón queda aquí y un electrón queda aquí. Este electrón que está quedando en esta posición compensa la deficiencia, pero si estoy moviendo los dos electrones de aquí hacia allá, entonces al pegarle aquí, como si fuera casi una mesa de billar, le pegamos aquí y entonces estos dos se van hacia este lado, pero entonces va a quedar un hueco en esta posición. ¿Por qué? Porque estos dos se mueven hacia allá. Entonces la deficiencia ahora ya no va a estar aquí, la deficiencia va a estar en este punto. ¿Y cómo establezco esto que acabo de mencionar? Bueno, entonces el par electrónico va a pasar de aquí a aquí y el producto de ese movimiento pues obviamente va a ser una estructura resonante. Solamente voy a involucrar el cambio en donde se llevó a cabo el desplazamiento, por lo tanto esto ya queda exactamente igual. Este doble enlace no lo modifiqué. El que estoy modificando es precisamente el enlace en esta posición. Voy a cambiar de esa posición a esta, por eso lo pongo con otro color, y ahora la deficiencia se va a dar en este carbono. Entonces ahí estaría la formación de una estructura resonante consecuente con esto. Y aún tenemos otra posibilidad. Estos dos electrones que están aquí pueden hacer exactamente lo mismo. Yo voy a hacer que se recorran, voy a aplicar una fuerza aquí y voy a hacer que se recorran de aquí hacia acá. ¿Ok? ¿Y eso qué va a suceder? Bueno, en principio, esta es la explicación que estaba yo dando, pero ¿cómo lo voy a ejecutar o cómo lo voy a indicar? Lo voy a hacer así. Este par de electrones va a pasar de aquí a aquí. Vean que eso es lo que me dice la flecha. Tú tenías un doble enlace en estas dos posiciones, ahora lo vas a generar entre esta y esta. Y esa resonancia me va a dar el siguiente contribuyente, que sería este. Este no lo voy a alterar, porque no lo alteré más bien. Este tampoco lo toqué, el que toqué fue el que sigue y entonces ahora el doble enlace se forma en esta posición y el carbocatión se genera en este otro punto. Entonces ahí estaría la estructura resonante. Y vean que puedo, por ejemplo, pensar en que este par de electrones, se puede mover de aquí a aquí y formar un doble enlace. Y la estructura que quedaría con carga positiva sería precisamente el carbono que tengo en esta posición. Es decir, formaríamos un doble enlace aquí, este desaparecería y se forma una carga positiva aquí.
Eso ya no es factible o ya no lo voy a poner porque regresaremos a esta estructura. Entonces, los contribuyentes de resonancia implican la formación de entidades nuevas y si en alguno de esos movimientos regresamos a una de ellas, entonces ya no hay un contribuyente diferente porque no forma una estructura distinta a lo que ya tenía en un principio. Entonces, estos son los contribuyentes de resonancia, los voy a colocar de esta manera y vean qué es lo que está pasando. Cuando hablamos de la resonancia en un carbocatión de tipo bencílico, lo que hago es distribuir esa carga alrededor del anillo aromático o el anillo de benceno, de tal manera que ahora los carbocationes se están formando en diferentes lugares del propio anillo. Esto, si yo quisiera de alguna manera enfatizarlo o hacer que todo esto que acabo de poner arriba quede en una sola estructura, podríamos hablar de algo así, en donde aquí tenemos el CH2. Y bueno, estos contribuyentes de resonancia los voy a unificar en una estructura como esta. ¿Okay? Y aquí tengo la carga positiva. Esto es lo que es lo que se conoce como un híbrido de resonancia. Y ese híbrido de resonancia lo que me simboliza es todas las 4 opciones que puse arriba quedan, vamos a decir, inmersas en esta estructura que estoy poniendo como una mezcla de todas las anteriores. Entonces, el híbrido de resonancia es ese, la carga está distribuida alrededor de todo el anillo y entonces eso me da 4 posibilidades diferentes de colocar al carbocatión y eso implicaría que dado que no está localizado, es decir, no tengo al carbocatión en un solo lugar, bueno, pues está deslocalizado sobre toda la estructura y eso le genera un proceso estabilizante. Entonces, cuando nosotros distribuimos una carga positiva a través de un sistema como este que acabo de indicar aquí, es decir, un sistema resonante, cada una de esas cargas positivas van a estar distribuidas alrededor del anillo. Eso es lo que considero como un efecto resonante positivo y en este caso en particular, dado que no localizo la carga positiva en un solo carbono, sino se distribuye alrededor de las estructuras que estoy proponiendo aquí, entonces en el caso de los carbocationes, el efecto resonante positivo, se traduce como un efecto estabilizante. En otras palabras, cuando un carbocatión tiene la posibilidad de formarse adyacente a un anillo de benceno, pues lo hace con una facilidad muy grande. ¿Por qué? Porque voy a formar estructuras que de alguna manera no me van a permitir tener un solo carbono, vamos a decir, en una posición, sino que lo voy a distribuir alrededor y le da una importante estabilidad a este tipo de sistemas. Entonces, si quiero completar la serie o el orden de estabilidad, entonces el orden de estabilidad para los carbocationes, tendríamos lo siguiente. Un carbocatión metílico es menos estable que un primario, es menos estable que un secundario, menos que un terciario, menos que un alílico y menos que un bencílico. Ahora, tengo que hacer una anotación importante al respecto de lo que acabo de indicar en este momento. Este es el criterio que se había seguido o que se siguió durante mucho tiempo para la estabilidad de carbocationes y muchos textos lo manejan todavía de esa manera. Sin embargo, también hay que pensar en lo siguiente, y esto ya implica un estudio un poco más reciente. Las especies que se están formando en los carbocationes bencílicos implicará que no solamente formo una especie reactiva, sino que estoy formando 4 especies reactivas y eso impacta de alguna manera en la estabilidad. No les sea extraño que en algún momento dado se hable de que el carbocatión más estable, vamos a ponerle aquí, carbocatión más estable, esté catalogado como un carbocatión de tipo terciario, es decir, no catalogado, sino que sea más estable un carbocatión terciario que incluso un carbocatión bencílico. Esto es un choque entre, vamos a decir, 2 momentos en donde cuando no se tienen todas las herramientas para hablar
de fenómenos un poco más cuantificados, más estudiados, etcétera, se empiezan a hacer ciertas conclusiones, pero conforme vamos avanzando en infraestructura, vamos avanzando en metodología, pues podemos hablar de un orden diferente. Entonces, estoy mencionando las dos cosas, porque en unos textos, si utilizan ustedes un texto antiguo, van a tener este orden de estabilidad que es muy, vamos a decir, muy manejado. Las ediciones de los libros anteriores lo manejan sin problema, pero actualmente, dada la explicación que les acabo de dar, es decir, que aparentemente sí tengo una mayor estabilidad, sí tengo más estructuras contribuyentes, eso hace que la sustancia se vuelva más estable, o la entidad, perdón, pero a su vez, en el equilibrio de todo esto, estamos hablando de formar más especies reactivas de las que ya tenía. Si un carbono, por ejemplo aquí en un carbocatión alílico, tengo un solo carbono con deficiencia, bueno, pues pasé de 1 a 2, ¿ok? Y aquí estoy pasando del primero que tenía y estoy hablando ahora de 4 estructuras resonantes, 4 carbocationes diferentes. Y eso en cuestión energética me da una menor estabilidad. Entonces, concluyo al respecto de esto. Si ustedes utilizan una edición anterior en los libros, van a encontrar muchas explicaciones en función de este orden de estabilidad. Sin embargo, actualmente lo importante es que el carbocatión, que actualmente tiene la mayor estabilidad por la contribución en densidad electrónica de las cadenas alifáticas, va a ser un carbono terciario. Entonces, espero que haya quedado clara este fenómeno de estabilización en los carbocationes. Y vamos a dejar para otra ocasión, o vamos a verlo en otro video, la estabilidad para carbaniones y radicales libres. Entonces dejamos esta parte hasta aquí y nos vemos en otra parte para que lo hagamos, dado que ya el video se hizo muy largo, y lo vemos en otra ocasión. Bueno, pues muchas gracias por su atención, espero que hayan entendido esta parte y nos vemos. Que estén muy bien.